Hola, buen día, profesor. Soy el estudiante Nicolás Santiago Valencia Vega de 91 y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la Revolución Rusa, 10 diapositivas. ¿Qué fue? La Revolución Rusa fue un conjunto de eventos históricos ocurridos en Rusia a principios del siglo XX, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado tipo leninista republicano. Este luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista. Esta última sería corazón de la posterior Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS. Este es el logo de la URSS. ¿Qué la provocó? Las causas fueron las grandes diferencias sociales y económicas entre la población, las derrotas y numerosas bajas del ejército ruso, las graves crisis económicas debido a los problemas en la producción que no lograban abastecer a la población de lo necesario. Ahí también tenemos un dibujo. Causas de la Revolución Rusa. Políticamente el pueblo ruso odiaba la dictadura del zar Nicolás II. Las bajas que el ejército ruso sufrió en la Primera Guerra Mundial debilitaron más la imagen de Nicolás II. Socialmente el régimen despótico del imperio zarista había estado oprimiendo al campesinado por siglos, también provocó tensiones y revueltas dentro de la clase baja rural. Y económicamente la inflación y el hambre producto de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial contribuyeron al estallido de la revolución. ¿Por quién fue llevada? La Revolución Rusa fue llevada a cabo por una diversidad de grupos y líderes, pero los más destacados fueron los bolcheviques, encabezados por Vladimir Lenin. Otros líderes influyentes incluyeron a León Trotsky y Losif Stalin. ¿Quién ganó? El Partido Comunista Bolchevique, dirigido por el líder revolucionario ruso Vladimir Lech Ulinov, mejor conocido como Lenin, fue protagonista de la insurrección armada de los obreros campesinos y soldados en octubre de 1917, que conllevó la Revolución Socialista Rusa el 7 de noviembre de 1917. Sin embargo, el ganador de la Revolución Rusa fue el Partido Bolchevique. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el control del gobierno en Rusia y establecieron un régimen socialista que se mantuvo en el poder durante más de 70 años. Causas y consecuencias. La Revolución Rusa engloba todos los hechos políticos, sociales y económicos que culminaron con el derrocamiento del régimen zarista e instauraron el leninista en 1917 entre febrero y octubre. Esta revolución fue posible, entre otras cosas, por el debilitamiento del ejército durante la Primera Guerra Mundial. Acá también tenemos otro dibujo. Consecuencias de la Revolución Rusa 1917. El gobierno comunista decretó la información de un nuevo estado URSS. Se expropió, es decir, se le quitó la tierra a los grandes terratenientes, entre ellos la Iglesia Ortodoxa. ¿Quién era el zar? El zar en la Revolución Rusa era Nicolás II, el último zar de la dinastía Romanov. Fue derrocado en febrero de 1917 por el gobierno provisional y luego ejecutado junto a su familia en junio de 1918 por los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. En resumen, el zar Nicolás II fue el último zar de Rusia, reinando desde 1894 hasta 1917. Nació el 18 de mayo de 1868 en Tsarskoye Selo, Rusia, y fue asesinado junto a su familia el 17 de julio de 1918 por la Guardia Roja bolchevique durante la Revolución Rusa. Durante su reinado, Rusia experimentó una serie de desafíos y crisis, incluyendo la Guerra Rusa-Japonesa, la Revolución de 1905 y la Primera Guerra Mundial. César Nicolás II. ¿Qué sucedió en la Revolución de Febrero? La Revolución de Febrero fue un levantamiento popular ocurrido en Rusia en 1917 que derrocó al gobierno provisional. Este levantamiento fue impulsado principalmente por el descontento popular debido a los altos precios de los alimentos, la escasez de pan y las terribles condiciones de vida de la clase trabajadora. El 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano utilizado en Rusia en ese momento, las mujeres trabajadoras de Petrogrado, actual San Petersburgo, organizaron una marcha para protestar por la falta de pan. La protesta se extendió rápidamente y pronto se unieron miles de obreros industriales, soldados y otros grupos de la sociedad. Las manifestaciones continuaron durante varios días con enfrentamientos violentos, entre la policía y el ejército. Sucedió en la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique, fue un evento clave en la Revolución Rusa que tuvo lugar en octubre de 1917.
Según el calendario gregoriano, noviembre de 1917, según el calendario juliano utilizado en Rusia, ese momento, durante la Revolución de Octubre, el partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin tomó el poder en Rusia tras derrocar al gobierno provisional que se había formado luego de la Revolución de Febrero. La toma del poder se llevó a cabo principalmente a través de un levantamiento armado en Petrogrado, hoy en San Petersburgo. La Revolución de Octubre también desencadenó una guerra civil en Rusia que duró aproximadamente hasta 1922. Durante este conflicto, los bolcheviques lucharon contra diversas fuerzas contrarrevolucionarias, incluidos los llamados blancos, que buscaban restaurar el antiguo régimen zarista. Finalmente los bolcheviques lograron consolidar su poder y establecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. En resumen, la revolución fue causada por la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial, una crisis económica con escasos alimentos y la impopularidad de la esposa del zar, la emperatriz Alexandra. La revolución básicamente tuvo dos fases: la revolución de febrero, que condujo a la abdicación del zar y la formación de un gobierno provisional, y la revolución de octubre, encabezada por Lenin y Trotsky, que instauró el sistema comunista. El partido bolchevique, dirigido por Lenin, impulsó la erradicación instaurando la dictadura del propietario. El derrocamiento del gobierno provisional condujo a una guerra civil que fue ganada por el Ejército Rojo. La URSS se formó en 1924 y Stalin subió al poder y cicló un régimen que duró hasta 1991. Muchas gracias por todo.